¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los misterios y recuerdos del futuro. A1 es un programa mágico, en un medio mágico como es la televisión. Si estuviesen aquí conmigo, fíjense, solo con desearlo, podrían hacer lo que hago yo, coger una estrella del firmamento, llevarla al corazón, recabar inspiración o información adicional de esta biblioteca, o generar un apoyo visual en cualquier lugar en el aire, por ejemplo aquí. O tal vez aquí, entre mis manos, o en cualquier ángulo. Por ejemplo, podrían cambiar de dimensión. Regresar. Podrían desaparecer. Y en general, pues lo que deseasen hacer. Y es que la voluntad de cada ser humano es siempre creadora. La fuerza del deseo permite cambiar la realidad, no lo duden, permite mejorarla, sublimarla. Y para ello solo se requiere un acto de decisión y de expresión de la propia conciencia. Porque la luz ya existe, solo queda proyectarla e iluminar cada manifestación de lo creado. Inténtenlo. Hoy reflexionaré con ustedes sobre el universo. Enseguida les voy a explicar de qué se trata. Fíjense bien, el conjunto de los mundos en los espacios siderales aglutina algo así como un inmenso organismo vivo que piensa y siente como un ser humano, aunque con mucha más intensidad, porque el cosmos no es en modo alguno estático como pudieran pensar, lo anima un movimiento perpetuo, algo parecido a una gran deriva universal donde todo está conectado por una fuerza de atracción de tipo gravitatorio, una fuerza que todo lo enlaza, así que muy bien se pudiera decir que todo orbita alrededor de un cuerpo mayor. En el origen o centro del signo, la inteligencia infinita elaboró un pensamiento creativo, el deseo de expandir su ser. Y esto lo hizo en su estado natural heterocéntrico, o pudiéramos decir antiegoísta, un estado de conciencia que solo cabe describir como de amor sin límites. Y de este modo, en ese acto, manifestó su mentalización amorosa en las interminables configuraciones energéticas que constituyen la matriz de la materia, de las formas y de los seres del universo infinito, siempre integrado en última instancia por el par de ladrillos básicos del edificio cosmoesférico, que son dos: el amor y la energía. Existe una magnitud inacabable de estratos dimensionales habitados y nunca idénticos, estratos que coexisten de forma simultánea en la uniesfera a modo de universos paralelos, y cada uno de estos universos paralelos se encuentra organizado mediante el concurso de una gama de energías específicas y no repetidas, ¿verdad?
con una composición interna muy peculiar de la modalidad particular de materia, en el sentido amplio de la palabra, que le es propia, y que conforma lo que después constituirá su entramado físico. Al final, siempre resulta distinta a la sustancia que integra otros planos humanizados. Pues bien, los reinos infinitos vibratorios, interpenetrados, ¿verdad?, son equivalentes y son igual de reales, aunque cada uno ostenta su propia configuración física y frecuencial a la que se adapta el aparato sensorial de sus habitantes. Bien, para estos inquilinos, los otros niveles de realidad alternativos y que hierven a sí mismo de seres humanos resultan imperceptibles y viceversa. Cada plano de frecuencias ha sido diseñado como un recinto especializado, ¿verdad?, con el propósito de que sus pobladores pues aprendan por la experiencia en vivo lecciones específicas de las que en ese momento están necesitados para impulsar su evolución. Pudiéramos decir que es algo parecido a un grupo de asignaturas experienciales, ¿verdad?, patentadas. Esas asignaturas que ni se aprenden ni se enseñan en ningún otro orbe. Y es que el universo entero, es decir, el universo de los universos, es un sistema abierto, accesible a todos los seres según su grado de desarrollo evolutivo y también del esfuerzo que prefieran asumir con tal de beneficiarse pues, de la cantidad de ventajas increíbles que oferta el cosmos a cada instante, con las únicas restricciones en cuanto a aprovechar las sinergias del pluriverso, que son las que el ser humano propiamente se impone libremente a sí mismo por gustos propios, o por comodidad, o por lo que pudiéramos llamar alergia a lo desconocido, cuando eligen de motu propio soslayar el cambio y el dinamismo que exigirían, ¿verdad?, novedosos desafíos y riesgos, ¿no?, y quedando confinados en su muy querida, fácil, rutinaria y segura para ellos, pues pequeña patria aldeana. El vector de la evolución universal les impulsa a elevar su vibración anímica en sintonía con el pensamiento del Espíritu de Dios, que mantiene una tendencia irresistible y, como les decía, heterocéntrica y altruista. Pero claro, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué sirve? Bueno, pues aproximar asintóticamente las actitudes a los contenidos sublimes de la mente divina, pudiéramos decir que es el principal motivo, el más importante. Y así el universo, en su expresión más elemental, deben entender que es un campo infinito de fuerzas, un dominio de transmisión de acciones, de influjos y de efectos, al que no cabe asignar límites de ningún tipo, ni bordes, ni adentros ni afueras, ni de centros ni de periferias, ni principios ni fines, porque en el universo, en los universos, nunca ha habido un principio, ni jamás habrá un fin. El multicosmos simplemente pues es. Y en su vasta geografía dimensional se expresan modelos ontológicos incalculables, diferenciados, eso sí, en una inmensurable y portentosa diversificación. El corazón de esta totalidad pues aparece vivificado por la fuerza universal, la influencia primordial que empapa el recinto de la cosmosfera, una cosmosfera de la cual se deriva la energía, que es a su vez matriz de los átomos, de los fotones, de los gravitones y de otros subelementos cósmicos, ¿verdad? Porque todo lo que existe no es más que una configuración especial, compleja, de esta fuerza universal, un ente que se construye y que se reestructura incesantemente a sí mismo. Por esta razón, la esfera observable consiste únicamente en espacio, tiempo y materia,
todos ellos componentes improbables en cosmos paralelos originales que van a manifestar otras características únicas desarrolladas a sí mismo a partir del último origen y sustancia primigenia, que no es otra que la fuerza universal. Las propiedades fundamentales y definitorias de cada recinto cósmico y especializado, ¿por qué no?, pues son únicas e irrepetibles y solo se van a dar en ese sistema concreto, de lo que pudiéramos inferir que el espacio-tiempo y la materia atómica tridimensional existirán exclusivamente en el conjunto galáctico local, de forma que las otras realidades alternativas resultan intangibles para los 5 sentidos terrestres, adaptados a esa franja muy angosta, esa franja ondulatoria que tiene un medio físico-químico tan peculiar. Y así deben entender que los universos siempre están en equilibrio, siempre mantienen en equilibrio, a veces un equilibrio inestable, pero siempre en equilibrio. Todo está en equilibrio y todo depende de algo, todo gira en torno a algo, todo vibra sobre algo. No se me muevan que enseguida regreso. Hasta ahora. El omniverso ha protagonizado ciclos infinitos de estasis o de quietud cósmica, ¿verdad?, de esos océanos energéticos, de no manifestación y de no diferenciación del yo soy, seguida siempre de la recreación de energía, con cuerpos materiales, con mundos y seres que bien pudiéramos denominar la reencarnación del universo. Y todo para reducirse de nuevo, siempre tras culminar los ciclos inmensos de evolución, a su más simple común denominador, que es el equilibrado monopolio de la omnipresente fuerza universal. Y así siempre, así sucesivamente. Pues bien, el modelo anterior debe hacerles entender a ustedes la manifestación de un cosmos oscilante en etapas sucesivas de expansión y de contracción, los Big Bangs, ¿verdad?, siempre complementados por eso que llaman los Big Crunches, es decir, a un movimiento de expansión sigue otro de contracción, que bien pudiera ser contemplado como respiración cósmica, por ejemplo, como sostenían los textos que hablaban del dios Brahma en la cosmogonía hinduista, por ejemplo, ¿verdad?, que es la exhalación o creación universal, que siempre está compensada por la posterior inhalación o destrucción del cosmos. Y es que el pluricosmos constituye un ente de insondable y gloriosa complejidad, donde cada uno de sus pisos infinitos vibratorios pues representa una mansión paralela especializada. Y así el cosmo-universo, y perdonen por los términos, ¿no?, pero es que no encuentro otros mejores, aparece conformado por la fuerza universal, su esencia indiferenciada de la que se deriva la energía primera, la primera categoría de sustancia organizada y sujeta a la diversificación. Los inmensos y grandiosos universos dimensionales son de este modo pues estructuras de segundo orden construidas pues a base de variaciones permutativas de la energía y que sin embargo esta cadena sin fin de universos continúa asumiendo infinitas formas cambiantes durante toda la eternidad. Y cabe elegir perspectivas inagotables o puntos de vista como criterios alternativos para entender el todo, que es el resultado de una ingente sucesión de reacciones en respuesta, como no, a una variedad tremenda de acciones que se emprenden. Bien, la ley de la conservación de la energía dispone que todo se transforma y cambia de estado incesantemente, constantemente,
hasta reconvertirse en algo distinto y por lo general superior, que es la ascendente, ¿verdad?, espiral evolutiva. Pero nada se pierde jamás, no se engañe. Esas son precisamente las creaciones, son cambios y transformaciones sobre matrices que generan los dioses y que parten de un sustrato que ya existía con anterioridad. En el diseño de la realidad está perfectamente previsto que los cosmos paralelos interaccionen entre sí mediante un flujo y reflujo de influencias mutuas, y todo ello en un estado de perpetua reconversión. De modo que la permanencia, pues es una de las, vamos a decir que contadas imposibilidades cósmicas. Todo se modifica incesantemente y nada pervive tal y como empezó. El corolario de la aparente muerte, ya saben que es la resurrección, que implica una metamorfosis hacia algún estado pues más evolucionado, ¿verdad? Porque la única constante del universo es la ley del cambio perpetuo de sus elementos. Y así los ciclópeos sistemas dimensionales, ¿verdad?, estos universos ceden y toman entre sí manifestaciones energéticas y experimentan transformaciones internas hasta que finalmente se destruyen, se autodestruyen para renacer acto seguido como nuevas manifestaciones mejoradas de la fuerza universal. Estos gigantescos entramados paralelos poseen límites y son por lo tanto finitos, pero el omniverso que los integra a todos es por el contrario un ente infinito, compuesto por una sucesión inacabable de partes finitas, porque el universo no es solo más vasto y extraño de lo que ustedes imaginan, sino que es mucho más vasto y extraño de lo que pueden imaginar. Nada existe al margen de la naturaleza, ni siquiera en el exterior de la macroesfera, ese conjunto que integra todo lo que existe, las infinitas variantes de posibilidades y oportunidades que coexisten en el eterno presente y que son accesibles a los trepadores de la evolución, ¿verdad? En el inicio, el yo soy, en su expresión de espíritu, pues se extendía en la inmensidad del espacio, constituido por un número infinito de partículas divinas o corpúsculos de sustancia espiritual que muy bien pudiéramos denominarlos espirituones, vamos a llamarlos así. El vasto océano de magma teológico, omnipresente, omnipotente y omnisciente, permanecía en el sobrecogedor equilibrio de la estasis cósmica, incorporando en forma inactiva y latente pues un cúmulo de atributos variados y de principios divinos que, junto a los fenómenos subyacentes de lo potencial, es decir, los universos y seres ya ideados por la mente divina de los padres creadores, pero todavía no aflorados a la existencia, pues constituían lo inmanifestado. Y así, el espíritu primordial decidió entonces generar un alma universal, un agregado de todos los espíritus individuales, o mónadas, o egos, o espirituones, como quieran llamarles, que ocupa el centro del organismo cósmico. El alma universal creó por su parte lo que entendemos por Dios, es decir, la mente universal. Y de este modo cada espirituón autoconsciente se transformó en un espíritu individualizado, con un yo, un ego, que representaba la condición, ¿verdad?, o cualidad intrínseca de ser, aparte del fuego divino que funciona como guía interna de las identidades personales destinadas a sembrar la inteligencia en la creación. Bueno, pues el conjunto de estas mónadas primitivas, o chispas, ¿verdad?, conformó el alma universal. Y así Dios diseñó la imagen mental
del futuro universo, no en la fase inaugural de desarrollo, sino en su etapa culminante de máxima perfección evolutiva. Y para hacer realidad el conglomerado de mundos, generó el Verbo también la vibración centrífuga de la fuerza unitaria, es decir, la irradiación de la mente universal desde el núcleo teológico central, como les decía, el alma universal, hasta la periferia del multiverso, que es una vasta hiperesfera integrada por dimensiones radicalmente diferenciadas. Bien, la mente universal permea los entresijos del recinto cósmico y constituye en sí misma el pluriverso junto con sus elementos y seres. Es decir, en última instancia, todo es mente y los átomos no son más que versiones solidificadas de pura sustancia mental. El mundo se originó como una magna idea o figuración visualizada por la mente universal de los padres creadores, un proyecto que oportunamente se plasmó en lo manifestado. Y es que la energía es en verdad una fuerza mental condensada en vibraciones ondulatorias, cuyo origen último es el pensamiento de Dios. Y asimismo la realidad es una unidad absoluta, monopolizada por la sola vibración originaria, ¿verdad? Una energía básica o principio vital de la mente universal a modo de elán divino, que en segundo término se manifiesta en una cantidad infinita de formas inimaginablemente diversificadas. El espacio, el tiempo y la materia carecen en sí mismos de sustantividad propia y no poseen una existencia real y objetiva, son meros fenómenos mentales, si quieren disfrazados, ¿verdad? Es decir, son estados de conciencia. Y los cuerpos sólidos, pues no son ni más ni menos que el postrer resultado de una idea o de un pensamiento condensado en energía y que a su vez se encuentra coagulada en una estructura atómica. Y aquí nos adentramos en el concepto de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Intentar definir a todo lo que es con los lenguajes terrenales tan ineficientes, ¿verdad? Pues es ofrecer de la conciencia cósmica una idea inexacta, antropomórfica, ¿verdad? Al asignar inevitablemente al adimensional, ¿verdad?, cualidades meramente humanas que no coinciden con la genuina naturaleza de la deidad. Es imposible describir a la luz primordial con palabras, pero pueden gozar como compensación del privilegio de interactuar directa y personalmente con él por medio de la experiencia mística y la meditación. La mente universal creó la energía en sus modalidades de luz, es decir, energía activa, y de oscuridad o energía pasiva, tal como prevé el supremo principio cósmico del dualismo universal, lo más fundamental de las leyes naturales. Y así la transmutación, esa transmutación descendente de la jerarquía de entes energéticos que integran las diferentes categorías de ámbitos frecuenciales, es decir, Dios, espíritu, universos mentales, universos astrales, etéricos, universos tridimensionales, etc., podría esquematizarse del siguiente modo. Como les decía, los espirituones, cuántums espirituales o fracciones de la propia sustancia divina subyacente, ¿verdad?, en todas las cosas, que se transforman a su vez en mentones o corpúsculos de pura fuerza mental, es decir, una condensación de las ideas y pensamientos de la mente universal en proceso de manifestación sensible. Estos mentones o partículas de mente se reconvierten por su parte en astrones
que son partículas muy elementales que conforman las modalidades intangibles de materia astral y etérica. A su vez, los astrones se desdoblan en basones, que son los componentes primarios submateriales a partir de los cuales se construyen los átomos de la materia visible convencional que ya conocen. Así que, como ven, desde el Espíritu Divino desciende una graduación discontinua de clases de materia y de esferas de realidad intermediarias, ¿verdad?, que están integradas por ellas. Una serie de universos paralelos de sustancia mental compuestos por mentones, planos etéricos y astrales constituidos por astrones, y este sistema galáctico determinado por el espacio-tiempo, ¿verdad?, cuyos elementos subatómicos son precisamente los basones. Pero de eso seguiré hablándolos a continuación. No se muevan, que enseguida estoy de regreso. Hasta ahora. El infiniverso protagoniza una espiral ascendente de mutación continua, como les decía antes. Es decir, todo nace, se desarrolla, madura, decae y por último muere. Es decir, culmina una etapa en ese nivel y reanuda su crecimiento en otro plano vibratorio más adelantado, más elevado, ¿verdad?, para transformarse seguidamente en un ente renovado de rango superior e iniciar otro ciclo más elevado aún. Pues sí, lo que se entiende por evolución implica la concatenación secuencial de tres situaciones complementarias que son igualmente legítimas e igualmente necesarias. Por un lado, un comienzo en un estado de perfección innata. Después, un descenso voluntario o caída, como quieran, ¿verdad? Una especie de caída degenerativa hacia mundos primitivos donde se viven, pues, pasiones pedagógicas atractivas en cierto modo, ¿no? Pero a fin de cuentas pasiones viscerales, más animalizadas que espirituales, en una fase obligada de degradación aparente en el semiciclo involucionista. Y por último, una ascensión durante la tercera etapa regenerativa de este semiciclo evolucionista. Pues bien, el gran arquitecto no ha creado un universo imperfecto, porque el macrocosmos tiende a la autoperfección, y esta mejoría incesante, ¿verdad?, es precisamente el propósito de la evolución universal de todos los seres y de todas las cosas. Y no obstante, la expansión-contracción del ser infinito pues implica también la evidencia de un macrocosmos oscilante, la fuerza unitaria que irradia desde el corazón divino hasta los extramuros de la realidad. Eso es lo que se llama universo en expansión. Y se alcanza entonces, pues, el cenit, ¿verdad?, o lo que pudiéramos llamar el máximo radio del hiperuniverso, comenzando a continuación la fase inversa, es decir, la de contracción. Esto es una especie de latido o de movimiento respiratorio, automático, ¿verdad?, para volver una vez más a esa estasis primigenia cosmosférica, a esa placidez, ¿verdad?, consistente pues en un campo infinito, estable e indiferenciado de protoplasma espiritual como única manifestación del yo soy. Y así pues se inicia otra vez la etapa expansiva y esto es lo que sucede siempre así, ad infinitum. Así pues, el único proyecto de la inteligencia cósmica consiste en ser, y el conjunto de lo que existe, que es Él mismo, pues expresa la vida divina. El Padre Universal actúa, siente y es a través del ser humano, que recrea a cada momento la realidad teológica y que es lo que Él es. Por ello, cualquier cosa que hagan los seres humanos siempre es aceptada por la deidad, sea del signo que sea.
De modo que juzgar al prójimo implica enjuiciar al origen y atribuir límites a nuestros semejantes, pues supone asignar fronteras al Todopoderoso, y eso no es posible. Segregar a las criaturas de su deidad interna significa al final despojarlas de su legítima naturaleza divino-humana. Al Homo sapiens le corresponde rendir adoración a su propia esencia interior, que no es más que un fragmento de la misma sustancia de Dios. De este modo, quererse a sí mismo equivale a reverenciar al Generador y amar a toda la humanidad. Cada inteligencia, las inteligencias encarnadas, por ser irremisiblemente únicas, están expresando mediante su creatividad sui generis facetas especiales e irreemplazables, ¿verdad?, de la primera causa, de modo que la vida misma podría explicarse como una exploración ascendente del hábitat de la suprema identidad, que es la condición de ser del sistema de todas las cosas, justamente tal como son, y no como podrían o como deberían ser. El absoluto es en todas las dimensiones, en todos los niveles de realidad y en todos los universos simultáneos. El absoluto siempre es y espera de sus hijos que se abandonen en la aventura de incursionar y acumular experiencias en los diferentes reinos o esferas que no son otra cosa que Él mismo. Dios es amor y no ostenta actitudes, simplemente es. Por tanto, acepta y ama a los mortales tal como son, con todos sus vicios y sus virtudes. Y ciertamente otorga la libertad de hacer lo que les apasiona. Lógicamente, claro, tienen que afrontar las consecuencias de rigor que ello conlleva, decisiones que siempre coinciden con la voluntad del Padre Creador, por otro lado. Y es que Dios se mantiene al margen del bien y del mal, de lo positivo y de lo negativo, porque simplemente es. De esta manera, la chispa interna de cada ser humano le transmuta en un duplicado genuino a nivel humano de la divinidad, y la fuerza cósmica pasa a ser el origen de los numerosos y diferenciados sistemas energéticos que conforman esa trama ondulatoria de la creación. De modo que cada uno es literalmente el propio hacedor, pues Él habita en el tabernáculo anímico de cada persona, y su poder y facultades potenciales son adjudicadas siempre por delegación. La libre decisión, ¿verdad?, de cultivarlos mediante el trabajo meritorio o experiencial, o por el contrario, dejarlos hibernar en estado latente, pues solo le corresponde a cada uno y al esfuerzo que se esté dispuesto a aplicar en orden a hacer crecer en la propia personalidad esas facetas divinas que se otorgan en estado implícito. Estoy de regreso, no se muevan, permítanme un inciso. Ahora estoy de vuelta. Gracias. El centro del signo, o centro de los centros, ejerce su influencia perenne, ¿verdad?, sobre la esfera insondable de lo no manifestado. Y eso ocasiona la emanación de una energía primordial que al final se va a transmutar en energías de segundo y de enésimo orden, ¿verdad? Y lógicamente, pues, en materia. De esta forma, pues deben entender que si el ser de los seres no existiera, nada surgiría en el reino de lo manifestado. Porque toda persona, ser viviente, roca vegetal, planeta o galaxia, pues termina corporeizando ciertas cualidades, aspectos o particularidades de ese centro del signo. Y de esa manera el mosaico inacabable de matices y de características que están contenidos en el Supremo
pues no permanece monopolizado de forma egoísta in eternum por el hábitat divino, sino que se plasma con una muy cálida generosidad en los diversos mundos y en sus inimitables pobladores. Dios es. Y este epigrama tan paradójico expresa la concepción más exacta de la divinidad al alcance del intelecto humano, por cuanto implica la comprensión de que nada es excepto Él y de que todo lo demás vive en, por y a través de Él, de la Deidad. Y es que nada existe en verdad salvo su propia existencia. La condición de ser del cosmos y sus criaturas es justamente su propia existencia. Y deben tener en cuenta que Dios no es propiamente humano, aunque exprese sus facetas a través de los mortales. Tampoco es un ser individual, sino más bien es una cierta integración o gestalt de energías, ¿verdad? Y una masa piramidal de conciencia colectiva. La expansión del cosmos no tiene nada que ver con el espacio tridimensional, sino con una pirámide psíquica de estados de conciencia, una pirámide que está siempre interrelacionada y en perenne crecimiento, que genera universos y seres dotados de inteligencia de una forma constante, simultánea, instantáneamente, ¿verdad? Siempre dotados de una comprensión y de una validez eterna. Y este complejo integrado de naturaleza mental, que está en desarrollo permanente, pues es lo que se entiende por Dios, una entidad que se desdobla y proyecta sin cesar en sus creaciones para reconstruirse de nuevo. Su energía inconcebible, ¿verdad?, constituye el tejido de los mundos y palpita en el interior y aún más allá de los universos, más allá de los sistemas de realidad y de los campos de fuerza, por lo que su ser es en verdad consciente, como afirma el Evangelio de la Biblia, consciente de la muerte de cualquier humilde gorrión, por ejemplo, ya que en todos sus términos, pues es cada pajarito que cae fulminado del cielo. Es Dios, un trozo de Dios, pero también es al mismo tiempo la agregación de los centros de conciencia que cubren la realidad, aunque el todo resulta ser pues mucho más que la suma de sus partes, y es también más que el conjunto de las personalidades sin prejuicio de las criaturas que estén destinadas a ser todo cuanto es Él en el devenir de la evolución, y gracias a la descentralización de su poder y de sus atribuciones. Por esta razón, se individualiza así literalmente en cada foco de conciencia, donándole su propia sustancia trascendente y privilegiando cada trozo con el uso y disfrute potencial de los atributos teológicos, esos rasgos celestiales a incrementar gracias al esfuerzo por acumular experiencias de cada ser evolutivo. La matriz central es consciente de sí misma mediante la identificación con sus chispas divinas, ¿verdad?, destacadas en los individuos, pero también lo es a través de algo más, y es este inefable acervo energético que funciona sin embargo a todos los efectos, en parte y al más modesto nivel al estilo de una especie de Dios personal. Lo que suelen entender por Dios es la emanación original o el hijo primogénito del Ser Supremo, una subjerarquía divina desgajada de la totalidad del Yo Soy, y el representante inmediato del Yo Soy en la cúspide de la escala vibratoria del espíritu, pues es también Dios. Es decir, Dios es una entidad única, expresada en múltiples manifestaciones y subordinada a sus propias leyes universales. El Ser Supremo se faculta a sí mismo para introducir modificaciones lógicas y modificaciones necesarias en los mecanismos de causa y efecto del universo. Y esta intervención divina, directa o indirecta, a través de sus representantes, ¿verdad?, esa miriada de ejecutivos cosmoesféricos que se responsabilizan del, vamos a decir, que del gobierno y control del cosmos,
se lleva a cabo con un exquisito respeto al ordenamiento natural, en el sentido amplio de la palabra, ese ordenamiento vigente en la divinosfera. Dios incide en su creación, pero organiza sus propias actuaciones previa cautela de que jamás se violen las leyes naturales que Él mismo ha instituido. Por otro lado, la mente universal también pone un cuidado primoroso en que no quede nunca la menor huella tangible de la intromisión de su mano directora, ni de la de sus asistentes angélicos en los asuntos de los mundos. Esta curiosa e infalible, diría yo, ley de acción elusiva funciona como un reloj, con el propósito de ocultar la influencia divina y que parezca siempre que las cosas marchan solas. Los planetas y esferas vibratorias del universo, con sus correspondientes biosferas, equivalen al cuerpo anatómico del ser macroscópico, a las células de la fisiología del organismo divino. Y es que el Espíritu Infinito es sencillamente todo lo que existe y a la vez es la conciencia del universo, o agregado de los innumerables sistemas de realidad que coexisten en la creación. En otras palabras, en el sentido más exacto, Dios es a la vez el continente y el contenido del infiniverso, y el megacosmos infinito es Dios. El ser universal consciente de sí mismo es, entre otras cosas, el agregado de todo lo que hay, más la realidad latente de lo no manifestado, es decir, lo que ya existe, sumado a los mundos, eventos y seres ya diseñados por la conciencia teológica, pero aún aparcados en ese abismo insondable de lo potencial, es decir, las creaciones originalísimas y absolutamente inimaginables que pudiesen emerger a la existencia en la eternidad. En definitiva, todos los entes de la realidad, animados y aparentemente inanimados, tienen vida, comparten en la cima del alma a la causa sin causa y participan activamente en la conciencia universal, aportándole sus reacciones libres y los aprendizajes por la experiencia protagonizados a lo largo de esa carrera evolutiva. Los padres creadores, con la misma esencia del Padre Absoluto, son parte integrante de la realidad universal y no algo externo al esquema de las cosas. De hecho, Dios es el universo, lo que implica que el pluricosmos se ha generado a sí mismo. No ha surgido de la nada, sino a partir de una configuración previa que ya existía desde siempre y que marca este concepto asombroso en todos sus términos y que de forma inequívoca pues debe hacerles entender a ustedes que el universo de los universos se desarrolla a sí mismo en un devenir eterno de autocreación, en el que todo crea al todo constantemente, en el que todo cambia constantemente, y en el que las realidades o nuevas creaciones surgen constantemente en todas las direcciones, densidades y dimensiones. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy pues haya sido fruto de su imaginación o de la mía, porque no ha sido así. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta siempre.